Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar del MACD, que es un indicador técnico muy conocido. Bueno, antes de empezar, por favor recuerda de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo para que luego no se te olvide al final del vídeo. Y empezamos a explicar lo que es el MACD. El MACD es un indicador técnico, que es este que veis aquí abajo. Es una pequeña variación. En este caso he elegido este de aquí, que es el Custom Indicator múltiple para múltiples time frames, que es este de aquí. Tenemos la Signal Line como tal, que es esta que veis aquí amarilla. El MACD es la que es de color rojo cuando baja y la que es de color verde cuando sube. Luego tenemos el histograma, que es este de aquí. Y luego la línea 0, que es la línea que tenéis aquí de color blanco, que indica el punto de cruce del nivel 0. ¿Cuáles son los periodos que está utilizando? Por un lado, hay una EMA de 12, una EMA de 26 y la señal es una EMA de 9. Es un indicador que, como comento, se utiliza muchísimo en análisis técnico, pero también se utiliza junto con otros indicadores. ¿Por qué? Porque donde falla realmente el MACD, como cualquier oscilador o como la mayoría de los osciladores, es precisamente cuando entramos en un mercado lateral, ¿vale? O sea, si veis aquí, en el momento que entramos en un mercado lateral empieza a dar un montón de señales que son señales falsas. Son fallos. Cuando funciona bien es cuando llega a un final de posible reversión de tendencia y un cambio importante. Aquí parece que funciona bien y desde el punto de vista práctico suele ser bastante miedosete, o sea, en el sentido de que ¿qué tipo de indicadores funcionan muy bien? Bueno, pues uno con lo que se le ha utilizado históricamente mucho es con el RSI, que lo que nos permite pues es identificar zonas. Por ejemplo, vemos aquí un posible incremento del precio hacia una tendencia alcista y este cruce, el cruce de la línea 50 con del propio RSI muchas veces apoya la idea de que puede existir este cruce. Incluso cuando llega a esta parte de aquí arriba te ofrece la posibilidad de que puedas vender o que porque a lo mejor ha llegado a un punto final, ¿no? En este caso sería aquí. El RSI permite adelantarse un poquito al MACD en el sentido de tomar información, tomar en la estrategia potenciales caídas, es decir, si aquí sube desde este punto y aquí lo confirma el MACD, que sirve mucho para confirmación, en el momento que sube hacia arriba, vemos que cuando cruza hacia abajo la línea 80, la línea de 70, perdón, aquí puede ser un momento en el que se puede vender. Y el MACD nos lo confirma un poquito más adelante. Muchas veces lo que pasa es que estas caídas pueden ser más pronunciadas, entonces ahí el MACD pues se columpia un poco. En general suelen ser dos indicadores que funcionan juntos razonablemente bien para tendencias, no tanto para mercados laterales, que eso ya tiene más complicación y normalmente siempre genera muchas señales falsas que hay que trabajar de otra forma diferente. Una estrategia entre MACD y RSI que parece que tiene razonable buenos resultados, sobre todo en movimientos de tendencia, cuando el RSI cruza su propia media y el MACD da la confirmación de ese cruce de media. Entonces suele ser un tipo de movimiento aceptable. Al final el cruce de cambio hacia abajo suele darlo también o el MACD en el cruce de media arriba o el RSI cuando cruza el nivel de 50. La estrategia, como veis, funciona razonablemente bien en una hora. No toma demasiadas operaciones, porque ahí estamos hablando de bastante tiempo y son 67 operaciones, toma muchas, pero suele tener un factor de ganancias aceptable y un porcentaje de rentabilidad del número de operaciones en torno al 60%. A nivel de drawdown tampoco es un drawdown exagerado el que tiene, y desde el punto de vista de las cripto, pues también es algo parecido. Eso sí, aquí el drawdown es bastante más grande con este tipo de estrategia. Pero bueno, donde mejor funciona desde luego es en una hora. En el oro pues estamos hablando de un drawdown bastante sostenido, también un beneficio pequeño en general, número de operaciones más o menos buena. Y en el Nasdaq pues aquí veis algo similar. Aquí tiene un drawdown un poquito más amplio de los otros puntos, más parecido a las cripto casi. Pero bueno, esta es una de las opciones que puedes utilizar con MACD. También puedes utilizar barras de Bollinger. Haremos esta semana, estos días haremos varias combinaciones del MACD con varios indicadores adicionales.